Buenas tardes. Laboratorio de Electrónica Digital 3, con el docente el doctor Edgar Alberto Pérez Castillo. Mi nombre es Julián Alejandro Rivera Ortiz. Mi matrícula es 804569 de la carrera de Electrónica y Automatización, Brigada 604. En esta vez, esta vez vamos a ver la práctica 2, que es los modos de direccionamiento. Pues bueno, en este caso vamos a utilizar, el objetivo de esto es que el alumno identifique y use cada uno de los modos de direccionamiento. Pues se utilizará el software CodeWarrior para pues, el microcontrolador HCS08 de Freescale. Ok, veamos. Nos dan una breve descripción de cada modo, un ejemplo, y pues nuestra práctica consiste en presentar la codificación de cada uno de estos programas. Entonces, nos vamos al modo inmediato. Pues este modo de inmediato pues carga, dependiendo de, este modo inmediato puede cargar, pues llevar a cabo el contenido de una o de dos operaciones. Por ejemplo, si usa un byte, pues desde una dirección; si usa dos bytes, pues se lleva a cabo en dos direcciones. En este caso, nuestro problema que se nos plantea es cargar el acumulador A, el valor hexadecimal F0, después sume al acumulador A y el valor hexadecimal 0D. Cargar el registro índice EX, el valor hexadecimal 1974. Y se nos plantea dos preguntas. ¿Cuál es el valor determinante del acumulador A? ¿Cuál es el valor en el byte menos significativo en el índice HX, perdón. En este caso, nosotros vamos a usar HX, pues básicamente es nuestro contador de programa. Significa que vamos a utilizar dos direcciones. Las flechas que pues, nosotros, las flechas que indican estas, pues nos dicen pues el modo en que va a ser. El sentido de la flecha indica pues el sentido de la asignación, ¿verdad? Aquí en este caso, eh, el, el número hexadecimal de F0 es una constante, el 0D es una constante, y pues, básicamente indica una dirección. Todo esto cargarlo en el archivo X 234. Muy bien. Entonces, pasamos a nuestro programa. Aquí pues escribimos todo lo que nos plantea. Bueno, en este caso es el modo inmediato. Primero pasamos al modo inmediato, que pues lo que nos dice. LDA, que es nuestra, los neumáticos, abrevia la descripción de su operación. Pues LDA pues es un acumulador. Add pues es añadir. LDX pues es, o sea, pues, acumulador en HX, que es lo que pues se nos dice, ¿verdad? Muy bien, nosotros imprimimos F5, perdón, F11, F5, F11, F11 creo, F11. Muy bien, bueno, le damos a Project mejor, y le damos a, sí, debo que era F5. Le damos F5, esperamos a que compile nuestro programa. Bueno, creo que nos van a cargar todos los programas, ¿verdad? Bueno, en modo implícito, en modo inmediato. Bueno, vamos a utilizar primero el número 1. Aquí en esta parte es nuestro registro. En esta parte es nuestro registro del HCS08. Básicamente, qué es lo que nos va a decir. Y dependiendo de los valores que arroje, pues vamos a seguir contestando nuestras preguntas. Simple espacio. Grabamos nuestro programa. Ahí es lo que nos dice. Iniciar el stack pointer, que es pues sí, pues el stack pointer, que es lo que nos va a decir que nuestro programa pues va a iniciar.
que no se ha interrumpido. Y iniciamos con el modo inmediato. Pues acumulamos el número hexadecimal F0, F0 y pues vemos que aquí en el registro pues realmente no se mueve mucho. Seguimos a nuestro siguiente single step, que es pues F0 igual, 0.68, no carga nada más, solo se mueve el status. Y seguimos, ¿verdad? FA. Pues básicamente corrimos lo que viene siendo que pues acumuló nuestro resultado pues en, en la dirección HX con el número hexadecimal eh, 1264. Bueno, básicamente todo esto es lo que está indicado con signo de numeración, lo de gato, pues básicamente significa, representa una constante e indica pues un hexadecimal. Entonces, se da cuenta que aquí te dice que son hexadecimales, pero que indican también. Pues es una constante, ¿verdad? Mm, lo que nos carga nuestro programa aquí es pues, que lo cargue, que eso fue lo que hizo, que ahora le asignemos que sumemos esto, que es, añadimos el valor de A, que es F0, el número hexadecimal F0, y que le añadamos el 0D, y que sea que todo esto lo carguemos con un valor hexadecimal de 1964. Entonces, nuestro valor final, bueno, regresando al programa, nuestro valor final, que es la pregunta que se nos plantea, ¿cuál es el valor resultante del acumulador final? Del acumulador A. Entonces podemos decir que es A, aquí representa el acumulador, es FD. Y pues, ¿cuál es el valor en el byte 1 menos significativo del registro? HXX. Esto lo podemos sacar. Aquí es en un solo byte. Ah, viene siendo, nosotros nos pasamos a esta, entonces viene siendo 00110100, que es el valor de un byte. En el byte 1 menos significativo, el registro. Y podemos decir, es este. Muy bien. Entonces nosotros pasamos al siguiente modo. El modo inherente o implícito. El siguiente programa borra el valor albergado en el acumulador A, después lo complementa, lo niega e incrementa el valor del índice HX. Pues sí, en este modo, en una breve explicación que este modo de operación, pues al realizar esta implícita no necesita indicar constantes ni direcciones. Básicamente aquí no se involucra nada. A le damos un valor de 0, se niega ese A, lo negamos ese A, y eso lo incrementa al valor HX, que en este caso, pues no sé, nuestro diagrama de flujo, pues no sé indicar la dirección porque pues no utiliza dirección y constantes. Entonces todos los signos eh, de numeración de gato, por así decirlo, o de signos de pesos, pues no se ponen en este programa. Nos pasamos al Code Warrior. Em, bien, corremos, le damos single step, SSRA, y
Nos pregunta también, vamos a las preguntas que nos dicen, ¿cuál es el valor acumulado del AA? Que es, ¿y cuál es el valor resultante en el registro HX? Muy bien. En este caso, pues es FF, que es nuestro valor final, por así decirlo. Nosotros ya indicamos que eh, hicimos la operación del modo implícito, lo que nos respondía. Entonces, nuestro valor en el calculador es AA. El valor final resultante en el registro HX, aquí nos marca que es 1234, pero recordemos que el bit 0 también se cuenta como 1. Entonces, en realidad, nuestra respuesta sería 1235. Nos vamos al modo directo, que es el siguiente. Es básicamente muy parecido a... sigue siendo muy parecido. En la idea, bueno, aquí tenemos nuestro programa que ya lo cargó. Nos vamos a nuestro reporte, que es lo que nos indica. Modo directo. En este siguiente programa se carga el acumulador A con el contenido de la dirección. Aquí sí marca dirección, así como en el modo eh, inmediato. También aquí hay direcciones. Se suma el contenido de la dirección 0081. Vemos que cuando es indica pues, un número hexadecimal, y el resultado de depositarla en la dirección, aquí es gato, que es una constante, y pues también en la dirección igual de un número hexadecimal 084. Antes de correr este programa, escribir los datos en las direcciones indicadas. Tenemos que hacer esto. Entonces, aquí ahora se nos pregunta las tres preguntas. ¿Cuál fue el resultado de la suma binaria de los dos valores anteriores, que son estos dos? ¿Cuál es el valor que almacenó en la dirección hexadecimal 0084? ¿Y por qué la diferencia? Nuestro diagrama de flujo, que es lo que nos indica, eh, con el contenido, después establecerlo en 81, suma la dirección, y todo esto pasarlo al 84. Pasamos a al Code Warrior, corremos, modo directo, ya 45, que es lo que nos indicaba acá, que hiciéramos 084 y 81 de A, que son los datos de las selecciones indicadas. Y luego, ahora sí, 084, aquí tenemos nuestro registro de nuestros pasos que vamos haciendo y nuestros resultados que nos van acumulando, ¿verdad? Seguimos el LDA, indicamos la descripción de la operación, LDA pues acumulamos, start pues acumula, LDA otra vez acumula el 80, adiciona, acumula por así decirlo, 0084 igual, y pues básicamente nuestro valor final, ¿de cuál es la suma de los números anteriores? Se me olvidó irnos de este lado, vamos a regresar. Seguimos con nuestra dirección. Entonces contestamos una de las preguntas que nos dijo. ¿Qué valor de la dirección? 0.84. Entonces, aquí vemos nuestra dirección, que es 1F. ¿Cuál fue el resultado de las dos sumas anteriores? Aquí se me olvidó pasarla, pero pues decía 11F. ¿Por qué la diferencia? Pues es que básicamente estamos diciendo que pues, esta dirección solo puede almacenar 8 bits. Y aquí, pues, almacena más, ¿verdad? Entonces, damos concluida el modo 3, el modo directo. El modo extendido, que también es muy
parecido, igual indica una dirección. Acumulador A, la dirección, un valor hexadecimal 100, restarle el contenido de la dirección 101, y el resultado pues está en la dirección 102. Antes de correr el programa, pues igual se nos indican las direcciones indicadas, 100 en el D0 y 101 en el 4F. Y pues aquí básicamente nomás te preguntan en una sola dirección, cuál es el resultado de la resta depositada en la dirección 102. Se indica aquí un diagrama de flujo. Recordemos que también las flechas indican el modo. En el sentido de la flecha indica el sentido de la asignación. Recordando, nos pasamos al programa CodeWarrior. Aquí ya lo tenemos escrito. Sentido, que es este. Y nos pasamos al CodeWarrior. Extendido LDA, acumulamos. Recordemos que son los neumáticos LDA, que es un acumulador. Y pues seguimos con... ¿Cuál fue el resultado de la dirección? 102. Ok, usamos igual nuestro F11, que viene siendo stat, que es acumulamos de 0, que es lo que nos indicaba. Acumulamos otra vez 4A, que es nuestra dirección. Aquí tenemos registrado pues, los resultados que nos dicen. Otra vez el 101, lo que leemos, lo borremos, nos comuniquemos y al final es lo que nos dice. Establecemos, acumulamos y lo mandamos a la dirección que nos dice que es la 102. 102, acumulamos, no, perdón, sí, un store, accumulator, que significa STA. Pues básicamente este es un buen resultado. Nuestro resultado fue 81. El resultado en la dirección 102, que aquí es la que nos indica. Entonces, por aquí, pues por aquí damos seguimos en el siguiente modo, que es el modo anexado. Indexado, perdón. ¿Y cuáles nos quedan? Modo 6, indexado indiferente. Básicamente, en un modo indexado es sumar dos palabras en un byte a cada una y utilizar el modo indexado. Entonces, correr, igual se nos indica las dos direcciones indicadas. No sé cuál es el resultado final, digo el resultado de la suma y cuál fue el resultado que quedó en la dirección 102. Bien, nos pasamos al CodeWarrior, muy indexado. Utilizamos otra vez el LDA, acumulamos, acumulador de 0, tal de 100, que es nuestro acumulador, acumulamos y básicamente pues nuestra operación que nos dice. Y pues básicamente nuestro resultado es 8A, que es nuestra primera pregunta, ¿cuál es el resultado de las dos operaciones? En este caso 100 más 101, 102. Resultado de la suma y obviamente nuestro resultado pues fue 8A. Seguimos con nuestras instrucciones que nos dice. Le da X, pues básicamente son las direcciones, constante, 0, 5A. Y utilizamos BRA, que son los... por aquí lo tenía anotado. El branch brinca así. Este modo pertenece pues la que tiene
Este microprocesador se llama bridge A, es el dato que va después en la descripción, indica el procesador cuántos lugares la memoria va a brincar. Entonces, el bra es básicamente lo que va a brincar y pues eh, nuestro número es 5A. 5A pues es nuestro resultado del modo 5 anexado en la lección 102. Modo 6, que es nuestro último modo, que es el modo inmediato, relativo, indexante o indiferente. Programa para borrar una tabla de bloque de memoria con una dirección de 100 hasta el 101, hasta 017F. Entonces este es básicamente el programa para borrar, ok, la dirección 0100, verificar que los contenidos de la lección de 0100 entonces sean 0. Entonces este modo de operación se lleva a cabo con el contenido de una dirección y la dirección resulta de la suma de X o SP o más un OFC. Básicamente es en su memoria. Aquí en este caso, nuestro diagrama se complica más. HX, le indicamos indicamos que es una constante y un número hexadecimal, 0100. Después quitamos eso, lo borramos, que sea 00, que es 0x y hx, x más 1 sea igual a x. En este caso, si es así, después seguimos que x tiene que ser menor o igual, o sea, tiene que ser, perdón, menor a pues, el valor constante, que es hexadecimal, que es 0,180, más que 280 en este caso. Si es menor, pues va a repetir otra vez esa opción, que es lo que le va a bajar, ¿cómo se llama? Le va a borrar el bloque de memoria, y si no, pues le dará un fin. Pasamos a nuestra inmediato, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos un ligero problema, pero bueno, bien, aquí básicamente les voy a mostrar lo que dice. Clara X, se le suma 0, se le 127, el ciclo X, nuestro número constante que es una 0, se indica que nuestro número pues es un 0. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Dice que no es. Eh, entonces, solamente las preguntas que nos plantean es... No, pues ninguna pregunta, solo es correr y borrar nuestro programa, que pues esto fue lo que hicimos. Pues básicamente eso fue todo de nuestro reporte de la práctica 2. Muchas gracias por su atención y pues hasta luego.